de televisión en Colombia que pone a disposición de los ciudadanos la posibilidad de recibir directamente en su WhatsApp las noticias más importantes de la actualidad local y nacional sin ningún costo. Ingrese a conexioncapital.co/WhatsApp. Siga las instrucciones y conéctese con las principales noticias de Bogotá y el país directamente en su WhatsApp. Bueno, son las 7 de la mañana, 13 minutos en Despierta Bogotá, este cafecito de la mañana. Miren, cada año, desde el año 2012, hay un programa que se llama Colombia Diaconía y la Iglesia Luterana Sueca, que entregan el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Ese premio acaba de ser concedido anoche, en su 8ª versión. Se entrega en 4 categorías: defensor o defensora del año, en este caso fue una defensora; procesos colectivos de organizaciones de base, procesos colectivos de organizaciones no gubernamentales y el premio a toda una vida. En realidad yo creo que se hace un trabajo muy conmovedor por parte de estas 2 organizaciones, porque en realidad se reconoce esas historias de personas que, a pesar del miedo, de las amenazas, de las agresiones, de la discriminación, persisten en la defensa de sus derechos y los derechos de sus territorios, del derecho del medio ambiente, gente que busca la defensa y el respeto y en el reconocimiento de las personas, por ejemplo, LGBTI, los derechos de las víctimas, presos políticos, de las mujeres en igualdad de género, campesinos, indígenas, afrodescendientes. Hoy en Despierta Bogotá vamos a conocer 2 de los ganadores y con ellos vamos a hablar desde la piel, desde la voz propia, testigo propio de los hechos, de las situaciones y de los procesos. La premiada como defensora del año, doña Clemencia Carabalí Rodallega. Ella, les voy a dar una breve biografía: presidenta, cofundadora de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca. Sobre esos hombros de ella hay más de 30 años de trabajo constante en la defensa del territorio ancestral de las comunidades negras y los derechos de las mujeres. Ha superado toda clase de amenazas, atentados, incluso la han obligado a desplazarse, hasta salió del país buscando el exilio por un tiempo, volvió. La organización que lidera, que se llama ahora la SOM, ha sido fundamental, por ejemplo, para que la Constitución, la Corte Constitucional les pidiera el auto para atender el enfoque diferencial a la población afrodescendiente desplazada por el conflicto armado. También fundamental en la formulación del capítulo étnico del acuerdo de paz con la guerrilla y de las FARC, y recientemente, por ejemplo, participaron en la formulación de planes de desarrollo con enfoque territorial. Igualmente ella trabajó en la creación de la Escuela de Mujeres Constructoras de Paz. Bienvenida. Qué placerazo, qué honor, qué orgullo. Muchas gracias. Mucho gusto. Muy buenos días a toda la audiencia. De verdad que le damos gracias infinitas al Dios Todopoderoso por permitirnos un día más de vida en este país, hacer el trabajo que nosotros hacemos. Como todas y todos sabemos, es bastante complejo. Sin embargo, no podemos perder la capacidad de soñar con la esperanza de un país en paz. Y por eso persistimos y nuestro anhelo es poder lograrlo. También está con nosotros Ricardo Esquivia Ballestas, abogado. Él es ganador del premio a toda una vida. Don Ricardo ha sido defensor de derechos humanos durante más de 50 años. Él ha logrado una gran incidencia política y social como mediador de conflictos, facilitador de procesos de construcción de paz en los Montes de María, donde trabaja de una manera muy fuerte. Desde ahí ha luchado por la reconciliación de lo ocurrido durante el conflicto armado colombiano y ha apoyado las acciones emprendidas por sus comunidades para la superación de todos esos traumas generados por los grupos ilegales o legales. Él dirige la organización Sembrando Paz, fundó también aquí en Bogotá uno de las organizaciones no gubernamentales más importantes, se llama Justa Paz. Él pertenece a la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia. Se ha desempeñado como representante de las iglesias protestantes al Consejo Nacional de Paz y coordinador general de la Comisión de Derechos Humanos y Paz del Consejo Evangélico de Colombia. Qué honor, muchas gracias, don Ricardo, bienvenido. Gracias, saludo al público, a la audiencia, gracias por esta oportunidad. Y aquí estamos con la mano en el arado, mirando hacia adelante y llenos de esperanza. La iglesia menonita, yo tengo muy poca información, pero lo que sé es que es como una corriente absolutamente pacifista, ¿sí?,
de la Reforma, partió de la Reforma, pero en el siglo XVI. Pertenecen incluso al anabaptismo, ¿no? Que dice que no reconocen, digamos, la fuerza del bautismo en un recién nacido, sino que esperan a que esté adulta la persona para aceptar o no el bautismo. Sí. Es lo que yo sé. ¿Estoy por ahí, más o menos? Sí, eso es cierto. La iglesia menonita es del pensamiento de la eclesiología anabautista y precisamente surge en el siglo XVI como raíz de la reforma que llaman la Reforma Protestante y se llama Iglesia Histórica de Paz porque partimos del principio que la paz se da a partir del amor y que realmente si queremos desarrollar nuestra misión tenemos que hacerlo a partir del amor y buscar la paz. Sí, sí, ese es básicamente el origen y el objetivo de la iglesia. Bueno, yo les voy a ser sincero, tengo la biografía de ustedes, efectivamente, del equipo de comunicaciones me la pasaron, tengo todo eso muy claro, pero a mí me parece que no soy yo, no es más efectivo. Sí, es mejor que ellos nos cuenten. Es mejor que ellos nos cuenten un poco quiénes son. Yo quiero empezar con usted y quiero que me cuente de dónde viene, norte del Cauca, ya sabemos. También les doy un adelanto a través de todo el asunto con la empresa de la Salvajina. Ella empezó a trabajar por los derechos de su gente, pero quiero que nos cuente de dónde viene. Bueno, yo vengo del municipio de Buenos Aires, de la vereda La Balsa. Efectivamente queda en el norte del departamento del Cauca y mi trabajo por las comunidades empezó al ver pues muchas injusticias que aún persisten en nuestros territorios, muchos temas que uno veía pues que no estaban bien, ¿cierto? Todo el tema... digamos, que en su familia había ese ambiente, la gente con los amigos con los que trabajaba de decir no nos vamos a dejar, o esto fue un asunto que nació primero, me imagino que hubo algo de rabia por la injusticia, ganas de hacer algo, ¿qué había ahí adentro? Bueno, sí, en realidad fue un poco más atrás, efectivamente, cuando estaba en el colegio, como a mis 16, 17 años, en el último año, en el 11, uno debería ver una materia que se llama Proyección a la Comunidad, orientada por la profesora Francina, en ese entonces, en el colegio presbítero Horacio Gómez Gallo de la vereda de Robles, donde estudié. Y en esa materia teníamos que salir a la comunidad, a hacer como brigadas de salud y de acompañamiento pues, a las familias. Ahí empecé a ver muchas cosas que pues yo notaba que no estaban bien, ¿sí? Y empecé a sentir que teníamos que hacer algo nosotros por nosotros mismos. Pero adicional a eso, en mi familia estaba un hermano, Adelmo Carabalí Rodallega, que ya hacía parte de todo un trabajo comunitario en el norte del Cauca, a través de un proceso que venía impulsando la Universidad del Valle con una organización que se llamaba Encodes. Y entonces empecé como a participar. ¿Qué trabajo comunitario? ¿Se reunía con la gente, empezaban a hablar, diseñaban estrategias? Perfecto, empezaban a hablar de los temas de las comunidades, de cómo mejorar, conservar algunas cosas que consideramos que son ancestrales, propias y que vale la pena permanecer para garantizar nuestra cultura, pero también buscar el ejercicio real de nuestros derechos como pueblo negro, como hombres y mujeres que le hemos aportado a la construcción de este país. Entonces se reunían para formar a las comunidades, para hablar de temas de derechos étnicos. En ese momento también recuerdo... Mire, a nosotros la Constitución nos dice eso, tenemos derecho a eso, entonces vamos a trabajar por eso. Entonces alguien dirá, supongo yo, a ver, sí, ¿por qué no vamos y consultamos, diga usted, con la Defensoría o denunciemos esto ante tal, ¿no? No, de hecho, para ese entonces no teníamos derechos reconocidos como grupos étnicos en la Constitución colombiana. 86. La Constitución... 1993, pero bueno, es que eso fue 91, antes, estoy hablando de un poco antes. En ese momento no teníamos esa herramienta jurídica y justamente todo este trabajo que hacían muchos y muchas de nosotros fue por lograr tener esas herramientas. Y parte de lo que dio como fruto de todo ese trabajo que se hizo incluso no solo en el norte del Cauca, en el Chocó, en Valle, en muchas regiones donde estamos mayoritariamente como comunidades negras,
nos organizamos para aprovechar el tema de la Constitución Política del 91, que quedaran nuestras aspiraciones y el reconocimiento a nuestros derechos como grupos étnicos. Sí. Entonces, claro, ese fue un trabajo que se hizo a lo largo y ancho del país, en muchas comunidades, y pues allí estaba mi hermano, pues que era un poco mayor, es mucho mayor que yo, haciendo toda esa labor junto con otras y otras. Recuerdo a Carlos Alfonso Rosero, recuerdo a Leila Andrea Arroyo de Buenaventura, a Charomina Rojas, o sea, muchas mujeres, hombres y mujeres que siempre le hemos apostado a la defensa de nuestros derechos. Y entonces en ese momento yo empecé a participar en esos espacios donde se debatía, donde nos soñábamos con cómo era ese reconocimiento, ¿sí? Y bueno, de la mano en ese momento me recuerdo, en estos momentos me recuerdo claramente de la Universidad del Valle y de ENCODES, pero ¿Qué era seguro... lo que más así le ofendía de su comunidad? ¿Qué era lo que no decía? Es que esto particularmente dentro de tantas cosas. Bueno, me ofendía mucho la destrucción de nuestros territorios, cómo llegaban inversionistas al territorio desconociendo pues quienes estábamos allí, Permiso que llegamos, se me van, se me mueven, exacto. Adiós. Pero hoy se mantienen esos inversionistas o no. Lamentablemente ahorita vamos un poco para allá, pero todo eso, el saqueo a nuestros recursos naturales, todo eso nos ofendía profundamente y decíamos, esto tiene que cambiar, no puede ser que lleguen al territorio por las ansias de extraer lo que hay acá, desconociendo que habemos seres humanos aquí. Sí, el agua no la ensuciaron, no la quitaron, perfecto. Nuestros cultivos ya no son lo mismo, nuestros animalitos están muriendo por A o por B, y entonces... Exacto. Entonces todo eso pues como que va hinchando los corazones y uno dice, hay que hacer algo, definitivamente. Lamentablemente, bueno, no sé si para hablar un poco de lo actual. Si quiere, esperemos para conocer también la experiencia de don Ricardo Esquivel. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿De dónde viene usted? Son 50 años, o sea que hay mucho para Premio hablar. toda una vida. Toda una vida, o sea que... Sí, realmente usted al comienzo comenzó hablándome de la iglesia menonita. Sí, realmente para mí ha sido significativa, fundamental. Además de dar una base de fe, es que yo nací cerca de Cartagena, y mis padres eran padres sin tierra, ¿no? Con mi mamá con bastante ascendencia indígena y mi papá pues afro completo. Pero él resultó leproso. ¿Sí? En esa época, estoy hablando del 50 y pico, en esa época la persona que tenía lepra era considerada una calamidad pública y el Estado tenía que proteger a los demás. Los llevaban inclusive Lo capturaban a un municipio. y lo llevaban a Guayas. Había que proteger, ojo, no a la persona que estaba sufriendo de este vacilo, de esta enfermedad, sino a los demás. A los demás, sí. O sea, él era considerado un enemigo. Sí, y por eso la policía lo capturaba y lo llevaron a Guayas. Capturaba, era así. Aquí en Cundinamarca. En Cundinamarca, En sí. Cundinamarca. Entonces mi mamá se vino detrás. ¿Sí? Yo recuerdo que subí por el río Magdalena hasta Honda y nos trajo a nosotros. Estoy hablando de 54, estoy hablando, tenía yo 7, 8 años. Y entonces allá pues solamente podían estar los enfermos, pero los hijos sanos de padres enfermos de lepra no teníamos dónde estar. El Estado hizo 2 colegios, uno para mujeres, otro para hombres, pero no nos atendían y prácticamente estábamos en la calle. Entonces los menonitas, al ver esa situación, decidieron abrir una obra en Colombia para apoyar a los niños sanos de padres enfermos de lepra que estaban abandonados. Compraron una finca en Cachipay y crearon un colegio. Yo estuve en ese colegio, llegué allá a esa edad, duré 5 años, y allí pues tuve la oportunidad de acercarme a la fe, pero también 5 años de resguardo, 5 años de refugio, pero también de educación y de guía hacia esta situación. Entonces, después de eso, pues vine a Bogotá, estudié acá en el Colegio Americano, y Bogotá puede ser una situación difícil. Aquí realmente Bogotá, y sobre todo en esa época, es una sociedad bastante Terminando racista. los 60. Yo llegué en el 62 aquí. Ok. ¿Sí? Una sociedad bastante clasista, racista, y en esa época pues yo... No ha cambiado mucho. No es que haya sido, pues que el cambio ha sido tremendo, ¿no? Yo me subía a un bus, me sentaba y la persona que estaba al lado se paraba. ¿Sí? Como yo vivía aquí solo sin familia, tenía que buscar apartamentos, habitación donde vivir, y decían, no, aquí no aceptamos negros ni costeños.
Entonces era difícil. ¿Le sociedad. tocó vivir por ahí, por el Santa Fe, que era donde los aceptaban o qué? Santa Fe era lo que llamaban el barrio latino, pero no tanto porque yo vivía más hacia el sur. Ok. Yo viví en Ricaute, viví en Untibón, viví en Kennedy, que en esa época no era Kennedy, no Techo. Techo. Sí, y entonces durante toda esa cuestión, todo eso me obligó a mí a ir pensando en esta dirección. ¿Sí? Estaba buscando justicia. Entonces, cuando terminé bachillerato, entré al externado a estudiar Derecho. ¿Había algún momento rabia, odio en su corazón? Yo creo que había bastante dolor, pero mucha esperanza, porque, es decir, en eso ayuda la fe, ¿sí? En que hay Pero salida. digamos, antes del encuentro, usted aceptar como seres humanos que había dolor, rabia, ¿no? Sí, confusión. Confusión. Dolor y también rabia y confusión, porque yo de niño no entendía por qué cuando yo necesitaba un vaso de agua me lo daban, rompían el vaso. Rompían el vaso. Sí. Porque pensaban que usted podría tener la enfermedad del Contaminación, papá. que estaba contaminada. Entonces nosotros allá los niños de allá no hablábamos, ni siquiera usábamos la palabra agua de Dios. Entre nosotros hablábamos de estar en tal parte en la finca, donde sea. Porque si uno estaba en una reunión y de pronto sabían que sus padres eran eso, una vez lo aislaban. No hay nada, sí. Sí. Y era difícil. Entonces todo eso lo empieza a dar a uno, además de dolor, rabia, a buscar salida a esa confusión, porque ni siquiera teológicamente estaba la respuesta, porque la Biblia ataca mucho a la lepra. En la Biblia hasta las casas son leprosas, ¿sí? Entonces empieza uno a buscar salida, ¿no? Y además, ¿por qué lo rechazaban a uno por el color? Entonces, en esa época, por allá en el 60 y pico, estaban la lucha de defensa de los derechos civiles en Estados Unidos. Entonces, yo seguía mucho a Martin Luther King, seguía mucho toda esta gente. De ahí me llevaron a Gandhi y muchas cuestiones. También tuve la oportunidad de escuchar bastante a Camilo Torres, entonces eso ayudaba a enfocar un poco la visión religiosa. Y todo eso Un poco me fue cercano llevando. también a la teología de la liberación que en ese momento se estaba desarrollando, Camilo Torres. Sí, claro, que aunque realmente nosotros no trabajamos con la teología, yo no trabajo tanto con teología de liberación, sino más bien liberación de la teología. Okay. Es decir, cómo puede uno en un momento determinado liberarse de muchas cosas y avanzar, pero esa teología fue un avance y una apertura para poder trabajar más. En el caso digamos, cuando usted llega a Bogotá después, ¿cómo empieza a hacer el trabajo ya como profesional? Yo, bueno, antes de esa cuestión desde el bachillerato, Ajá. Nosotros comenzamos ¿Ustedes comenzaron desde antes del bachillerato? Sí, nosotros estudiamos en el americano. Pero perdóneme un momentico, sí. ¿Era un grupo de personas ya determinado? Pues en esa época éramos los jóvenes de la iglesia. Ah, ok. Entonces éramos un grupo de jóvenes que estábamos preocupados, inquietos por eso, y como realmente mis compañeros eran todos básicamente salidos de Cachipay, o sea, veníamos de lo mismo, entonces nos entendíamos bastante. Entonces, ¿cuál es el papel que nosotros vamos a jugar en esta sociedad? Dije, ¿cómo podemos nosotros prepararnos para avanzar en algo? Y eso era como la guía. Y comenzamos ese trabajo temprano, ¿sí? Inclusive trabajábamos en el sur, aquí en el sur de Bogotá, y ahí comenzó. Ahí comenzó. Entonces, digamos, volvamos al norte del Cauca, volvamos con doña Clemencia. Esas tierras que querían, la construcción de la empresa de la Salvajina, exactamente, que hubo arrasamiento de derechos, de intereses, y empieza la lucha, no solo de ustedes, muchas personas, ¿no? A partir de ese hecho empezaron toda una lucha, exactamente, y ahí vienen amenazas, desplazamiento, agresiones, discriminación. Si volvemos ahí a ese momento, doña Clemencia. Sí, efectivamente, yo estaba muy niña aún en ese momento, pero recuerdo pues lo que hacía mi mamá, mi papá, mis hermanos, un poco inquietos porque además ellos tenían la finca en el área donde se iba a represar, donde se iba a hacer la represa. Y efectivamente, pues mi papá fue uno de los que no quiso vender porque lo que ofrecían en primer lugar pues no compensaba realmente tanto el valor sentimental como el valor económico de lo que valían sus predios, pero además es que no era una decisión de ellos de salir del territorio, no era una decisión de vender sus predios. Entonces finalmente se inundó y él fue uno de los pocos que nunca recibieron nada por ese hecho, y pues yo creo que eso también marcó
la ruta para que muchos de mi familia y pues de la comunidad marcáramos este rumbo de empezar a trabajar por un país más justo, por un territorio donde se respeten los derechos de la gente. Y pues lamentablemente sí, hoy nosotros seguimos viendo problemas estructurales sin resolver y por eso es que persistimos en ese trabajo, porque fíjese, la Ley 70 de 1993, que es la ley que reconoce nuestros derechos como grupos étnicos a partir de la Constitución del 91, en este mes de agosto cumplió sus 26 años y aún, inclusive la ley, hay muchos capítulos sin reglamentar y más aún los que están reglamentados por parte del gobierno no se implementan efectivamente. Entonces, lamentablemente seguimos viendo muchos problemas estructurales. Hablo de la Ley 70 por colocar un ejemplo, pero igual un tema más reciente, el auto 005, que fue una orden de la Corte Constitucional, al ver la profunda crisis que vivimos las comunidades étnicas negras en el territorio, referido específicamente a temas de desplazamiento, donde ordena que el Estado garantice medidas de protección para que como pueblo negro pervivamos en el territorio, no se ha cumplido. O sea, el auto 005, si uno revisa todas las órdenes que emanan, realmente el cumplimiento no alcanza a llegar al 10%. Entonces, realmente nosotros vemos que no hay voluntad política en este país y eso es parte de lo que ha conllevado a que la violación de los derechos humanos en Colombia siga siendo crítica. Usted, me acuerdo, hablaba de la vereda de Buenos Aires y ahí fue un comité municipal de mujeres de Buenos Aires y fundan después, que ese fue como el germen de la semilla de ASOM. Así es. ¿Sí? Y ahí es donde empieza usted toda la carrera, incluso llegó como parte de las víctimas a hablar también, porque usted ha recibido amenazas y ataques de guerrillas, paramilitares, e incluso organizaciones legales. Y hasta la fuerza pública. De la fuerza pública. ¿Cómo fueron esos ataques, esas amenazas que le obligaron, en un momento tan difícil, le obligaron a usted incluso a salir del país? Bueno, sí, efectivamente, Adelmo, la persona que le hablé hace un rato, que es mi hermano, tuvo la posibilidad de apoyarnos en que muchas mujeres nos encontráramos. Pues yo le hice la propuesta de que nos apoyara para encontrarnos, porque yo me moví en las comunidades y vuelvo y digo, veía muchas cosas pues como que a mi modo de ver no estaban bien y sentía la necesidad de hacer algo, pero también sabía que eso no lo podía hacer sola. Entonces empecé a convocar a mujeres alrededor de que cuando vamos al río a lavar nos juntamos, cuando vamos a la finca intercambiamos mano de obra, entonces empezamos a conversar acerca de que la una no ha estudiado, que la otra no tiene esto, que sus hijos no van al colegio, que y entonces dije, juntémonos y compartamos esas experiencias para ver qué sale. Y así fue que el 20 de abril de 1996 nos reunimos en la balsa, en la vereda La Balsa del pueblo donde soy, y allí entonces como fruto de esa reunión salió la conformación del Comité Municipal de Mujeres de Buenos Aires. Lo que después se transformó en la asociación, en la asociación de mujeres. Efectivamente, al año de haber creado la organización, pues nosotros empezamos a hablar inicialmente con la alcaldía, empezamos, como dice, a tocar puertas, ¿sí? Y justamente al año recibimos nuestra primera amenaza. Fue mediante un mensaje que nos decía que si no me quedaba quieta, pues que cuidara a mis hijos, algo así. Sus hijos pagarían las consecuencias. Exacto, perfecto. Y bueno, seguimos haciendo el trabajo, pero y nos íbamos por las veredas, hacíamos reuniones con las mujeres, empezamos a mirar necesidades de capacitación y empezamos nosotras mismas a hacer ese tipo de ejercicios con alguna gente también que nos apoyó voluntariamente. Recuerdo en ese entonces a una psicóloga muy querida, Luz del Carmen Mosquera, que se iba desde Cali a apoyar este trabajo. John Jairo Álvarez, un comunicador social también, una persona muy sensible por estos temas, que nos apoyó y posteriormente, entonces, ya la organización empezó a recibir apoyo. El primer apoyo que recibimos fue de la Organización Internacional para las Migraciones y empezamos a trabajar temas productivos para apoyar esa parte que las mujeres realizan en el norte del Cauca, que es muy importante, con la creación de un fondo rotatorio como Capital Semilla para facilitarles a ellas insumos, semillas, abonos. Empezamos a estructurar mejor como el área de formación y capacitación para generar empoderamiento entre nosotras.
y conocimiento de leyes y mirar cómo hacemos incidencia, cómo tocamos puertas, en fin. Y todo el tema de defensa y reivindicación de derechos, y para eso el Proceso Nacional de Comunidades Negras, PCN, pues fue muy importante porque este trabajo lo hicimos, ese aprender lo hicimos del lado de ellos, ¿sí? De los compañeros del proceso. Sí. En el 2000, y bueno, y estábamos en las comunidades para la zona alta del municipio de Buenos Aires, en ocasiones nos encontrábamos con las FARC y otros grupos guerrilleros que realmente no los teníamos plenamente identificados en ese momento, pero siempre respetaron nuestro trabajo. O sea, nosotros sabíamos que cuando estábamos en los salones, en reuniones con las mujeres o en las casas, porque a veces también nos reuníamos en casas de las compañeras, pues ellos estaban allí como vigilando, mirando qué era lo que hacíamos, pero la verdad nunca nos dijeron no se reúnan, no hagan, o nos amenazaron. Realmente era como ese respeto, ¿sí? Por Hasta lo que llegó el hacíamos. bloque Calima, pero ¿no? El cuando gato. en el 2000, cuando llegaron Llegó los el gato. paramilitares, pues nuestra vida cambió, nuestro proceso cambió. Realmente fueron momentos muy difíciles. Empezaron los desplazamientos, la masacre del Naya, fue justo allá, creo que ustedes escucharon de esa masacre que fue muy sonada en todo el país, las masacres selectivas y colectivas, pero además en mi vereda está bañado por el río Cauca. Y entonces permanentemente este actor armado estaba asesinando a la gente y la tiraba al río. Y los que estamos ahí en esa comunidad nos tocaba a diario ver cómo se hacían esas prácticas inhumanas que todos los días nos destrozaban. Eso iba llenando nuestro corazón también de mucha impotencia. Por eso en varias ocasiones yo me enfrenté a ellos, ¿sí? De manera directa, además porque cuando el segundo desplazamiento, una de las cosas que prohibieron fue que la gente regresara al territorio a buscar comida. O sea, la gente estaba en la parte baja y en la parte alta, donde están la mayoría de las parcelas, pues la gente no podía ir porque supuestamente le iba a llevar información a la guerrilla. Ahí vamos, pero volvamos con don Ricardo. Montes de María, esos montes hermosos, Sucre, Bolívar, ¿cierto? Todo eso es una zona larga, unos 500,000 de habitantes más o menos en esos montes, exactamente, y es una zona hermosa, pero que se convirtió en la sede de un conflicto Una zona hermosa pero amenazada. Exacto, como 117 masacres, dice el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre el 85 y 2017, 3.197 asesinatos selectivos, 1.385 desapariciones, 657 víctimas de violencia sexual registradas. Y usted estaba en Bogotá y empieza a trabajar con ellos. Empezamos a trabajar allá porque somos constructores de paz, trabajamos en esto y el médico va donde está la enfermedad. Entonces yo estoy vinculado a esa zona desde el 88 más o menos, que comenzamos allá un trabajo, y realmente frente a todo lo que usted dijo, eso es cierto, pero llegó un momento determinado en que la guerrilla fue vencida militarmente. Los paramilitares militarmente salieron y la zona quedó en un momento determinado sin tanta violencia material, sin tanta guerra, ¿sí? Y la gente empezó a retornar. Entonces la dificultad para mucha gente es cómo sostenerse, ¿sí? Cómo ser sustentable. En este tipo de trabajo, por lo general en derechos humanos se hace más énfasis en la primera generación, en los derechos políticos y civiles, pero casi no se hace tanto énfasis en los DESCA, ya lo que son los sociales, culturales, etc. Entonces, la paz con hambre no dura, ¿sí? Eso es importante que la gente empiece a trabajar. Entienda que la paz con hambre no dura. Sí, y tener cuidado con el medio ambiente. Entonces, nuestra preocupación es cómo logramos que esas comunidades que han sido tan vulnerables por la injusticia social y por la guerra se vuelvan sustentables, ¿sí? ¿Cómo logramos que esas comunidades logren hablar entre sí? Dice la Biblia que primero es más fácil tomar una ciudad fortificada que arreglar el dolor que se produce entre dos hermanos cuando tienen pleito. Entonces, una de nuestras cuestiones es cómo logramos que esas comunidades se cohesionen, cómo logramos que estas comunidades puedan hablar, cómo logramos que estas comunidades rechacen. ¿Y cómo logran ustedes que no pasen hambre esas comunidades frente a tanta amenaza que tienen? ¿Y cómo logran que se cohesionen? Exactamente. Precisamente, mire, por ejemplo, un ejemplo, en la alta montaña, en el Carmen de Bolívar.
Es una región pequeña, la llaman alta, pero lo más alto es el Cerro de Maco, que tiene 800 metros. Ajá. ¿Sí? Y ahí en eso hubo 8 grupos armados, ¿sí? Por 25 años, como por 20 años, ¿no? Entonces, y cada grupo donde estaba obligaba a su comunidad a que le colaborara, a que le ayudara, y realmente los tenían capturados. Entonces eso hacía que entre las comunidades surgiera enemistades, porque unos acusaban a esto y otros acusaban a los otros, y ellos, la zona que más aguacate produce en el país es esa zona de la alta montaña. Entonces cuando ellos regresaron, muchos se desplazaron. Cuando regresaron estaban pensando en el aguacate, porque el Estado... Para seguir sembrando aguacate. Por lo menos para vivir del aguacate. Del aguacate, ok. Pero porque el Estado no tenía la capacidad ni la voluntad política de apoyar. O sea, que el aguacate no es un descubrimiento de hoy, pues. Sí, entonces, el agua caliente existía pero hace la ratico, forma ¿no? de llamar la atención para que el Estado mirara, la costumbre allá que se había dado en las regiones, que la gente sale en la troncal del Caribe, pasan 5.000 carros diarios, ponen unos palos, queman llantas y todo, eso bloquea, viene la policía, hay enfrentamientos y viene la prensa. Entonces, ¿cómo lográbamos que llamaran la atención sin utilizar la violencia? ¿Cómo lográbamos que ¿Cómo ellos, lo hizo? a través de las acciones directas no violentas? Entonces ahí viene la estrategia de la no violencia. Recuerden que él decía que había aprendido de Gandhi. hablando, la no violencia no es lo que creemos por intuición, que se trata de un pacifismo más o menos inane, de un pacifismo donde aporrean y no hay ninguna reacción. No, la estrategia, la no violencia es una estrategia activa, ¿sí? De lucha a través de mecanismos distintos de no violencia, que además están descritos, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido, que la no violencia. Sí, y por ejemplo allí, entonces, para que pudieran hacer ese trabajo activo de acción no violenta, necesitaban unirse, integrarse y cooperar. Pero la guerra los había dividido. Y la guerra no solamente divide, sino que hace perder la confianza. Entonces comenzaron un trabajo. Pero perdóname, ¿la guerra era por territorio? Allá la guerra fue por territorio, por espacio, ¿no? Y también porque querían acabar unos núcleos de la ANUM nacional, que allí fue su principal... Allá el trabajo de los paramilitares se llamó la Ruta de la Muerte, ¿sí? Comenzaron en Pichilín con una masacre de 10 y luego avanzaron hasta El Salado con casi 100, por Chengue por 30, 40, ¿no? Entonces la lucha era por parte de los paramilitares, y quienes les pagaban y los mandaban, era romper esa estructura organizativa que tenían los campesinos, ¿sí? Y los acusaban de ser guerrilleros, pero no tenían nada que ver con la guerrilla, ¿no? Y eso dio esa situación. Entonces, para que se pudieran unir, se necesitaba que hubiese reconciliación. Pero no usábamos tanto la reconciliación, sino reencuentro entre iguales en desencuentro. Duraron 6 meses ellos, porque nosotros lo que hacemos es acompañamos. Encuentro entre iguales en desencuentro. Porque es que se habla de diálogos improbables, entre gente que no es probable, pero en las comunidades es donde comienza la dificultad. Entonces cómo logramos que haya un reencuentro entre iguales, pero en desencuentro. Ajá. Vecinos que han luchado toda la vida, que han sido enemigos toda la vida. Sí, y yo no quiero saber de ellos. Pero que la guerra los obligó, los engañó y los hizo odiarse. Entonces, el dolor más grande es el dolor entre hermanos, el dolor entre vecinos. Entonces, 6 meses trabajaron y lograron unirse, ¿no? Y comenzaron una caminata, ya no era marcha, porque la marcha es militar, una caminata desde ahí, desde el Carmen hacia Cartagena, ¿no? Y el Estado lo hicieron en orden, sin tomar toda la carretera, bien juiciosos, le avisaron antes a la policía, al gobernador, al alcalde. La policía, su papel es cuidar eso, entonces la policía iba al frente abriendo campo, ¿no? Los camioneros y todo, en vez de atacarlos, los saludaban, y el gobierno salió al encuentro, pudieron hablar y recuperaron confianza en el gobierno, en el Estado, porque el Estado es quien puede resolverle muchos de los conflictos que no se pueden hacer a nivel comunitario. Y eso fue un ejercicio que después se proyectó y se prolongó
y la gente empieza a creer en la acción directa no violenta, empieza a creer que la acción directa no violenta tiene más fuerza que la acción violenta. ¿Sí? ¿Cómo es posible que trabajemos y logremos lo mismo y mucho más que lo mismo a través de la acción directa no violenta que con acciones violentas? Y entonces ahí va como todo ese proceso y volvamos con doña Clemencia para preguntarle entonces todos estos prejuicios que caen, porque cuando, por ejemplo, decía el maestro Ricardo, decía, es que nos dicen a los campesinos o guerrilleros o paramilitares y no teníamos nada que ver con eso, inmediatamente la oía ella decir, sí, exactamente, la oí decir acá como una reacción así, a mí me ha pasado, a mi gente le ha pasado. Por supuesto. Porque es que uno, y lo digo con respeto, uno tiene el imaginario que el Cauca está lleno de guerrilleros. En el imaginario de la gente está eso, de guerrilleros que son complacientes con las FARC, digamos. Error. Claro, Sí, efectivamente, mire, la guerra que se ha librado en nuestros territorios es una guerra que nos ha tocado vivir, pero que no es nuestra ni que la pedimos. Ajá. ¿Sí? Son los actores armados motivados por ideologías, pero también por intereses políticos y económicos, que son los que más inyectan el combustible a estas prácticas. Y claro, por todos los intereses que hay en el territorio, entonces se instalan allí. Y lamentablemente a quienes vivimos allí, quienes toda nuestra vida hemos estado allí, pues de alguna manera, por un lado pasa lo que ya explicó el compañero, que nos capturan. Ajá. Porque es que no hay presencia del Estado y ante, como dice el dicho, en tierra de ciegos el tuerto reina. Entonces, al no haber la presencia del Estado, pues sencillamente las comunidades tienen que convivir con quienes están allí, sobre todo si ejercen poder político, poder económico y las armas, ¿sí? Entonces, así uno no quiera, muchas veces le toca convivir con esta gente. Pero adicional a eso, cuando hay varios grupos armados en el territorio, ellos se lo dividen. Entonces, los que están acá supuestamente apoyan a un sector y los que estamos acá apoyan a otro sector, que no siempre es así. Uno guarda sus reservas frente al tema, solo que no puede decirlo abiertamente porque, bueno, ya se saben las consecuencias, ¿cierto? Y cuando él decía, hablaba de eso, pues justamente yo asentía porque es lo que vivimos y aún lo que estamos viviendo en el norte del Cauca. Y para retomar un poco el tema de cuando los paramilitares llegaron a la zona, en particular yo me enfrenté a ellos porque cómo es posible que los alimentos perdiéndose y la gente aguantando hambre acá confinada. Y decidimos como comunidad contratar un vehículo y subir a traer alimentos para la gente. Y nos sale gente del bloque Calima que estaba allí haciendo todo control y todo tipo de violación a los derechos humanos, a decirnos que no podíamos ir, que no podíamos pasar para la zona de allá, que éramos guerrilleros, a tratarnos pues peor que... Y entonces yo me paré, yo no sé de dónde saqué fuerzas, me paré y les dije, yo ya no recuerdo qué les dije, lo cierto es que me emputé, como decimos nosotros. Así se dice. Finalmente, pues la gente muy asustada porque yo creo que todos esperábamos que ¡pum! Me disparara. Exacto. Y entonces el tipo dijo, luego Gato le llamaban al comandante Gato, sí, que estaban ahí en ese... Dijo, bueno, váyanse pues, váyanse, pero pasan, que tenían hasta las 4 de la tarde para retornar. Y listo, la gente se fue y yo empecé. Los huesitos me hacen, por supuesto. Yo decía, no, ahora hasta aquí llegué. Pero bueno, afortunadamente entré a la casa, fue un día muy angustioso, muy duro para mí. Sin embargo, cuando vi que la gente retornó, que pudo bajar su plátano, su yuca, sus alimentos, como que dije, valió la pena, ¿sí? Valió la pena. Al otro día me fui a los hogares juveniles campesinos, que era el sitio donde la gente se había albergado, y yo pude ver ya otros rostros, pude ver la olla grande allí ya con comida para todos y todas, y ya eso como que dije valió la pena y como que reconfortó mi angustia, ¿no? Pero al tiempo me llega la primera amenaza. ¿Sí? Al tiempo me llega la primera amenaza, yo no le paré pues muchas bolas, efectivamente al interior de la familia tomamos ciertas medidas y no sé qué,
Sin embargo, creo que 7, 8 meses después, bueno, hicimos todo el acompañamiento para que la gente retornara, como 20 días, un mes después, al territorio, en el cual pues fuimos muy activas. Allí ya en ese entonces estaba la Asociación de Mujeres, y empezamos nosotros a mirar con las instituciones, en ese entonces con la Red de Solidaridad Social y otras instituciones, cómo contribuíamos a recomponer ese tejido social y productivo que se había desquebrajado con todo ese tema del desplazamiento. Y llegó un momento en que viene la segunda amenaza. Esta vez sí ya pues fue más fuerte, y se metieron a la oficina. La asociación tenía un espacio pequeño que una familia de la comunidad nos había cedido un espacio en su casa, y entraron a las oficinas, nos revisaron los computadores, no se llevaron nada, pero sí estuvieron como revisando información y todo eso, y luego vino la amenaza más fuerte de que pues supuestamente iban a irse en contra de mis hijos, de mi hijo en ese momento y mis compañeras. Y me obligaban a salir de la zona. Entonces me tocó salir un tiempo con apoyo de algunas organizaciones de derechos humanos con las que trabajábamos, en articulación con el PCN, y me tocó salir un tiempo del país. Para mí fue muy duro, pero muy duro. Yo sentía que me arrancaban un pedazo de mi ser. Pero dejaba a los hijos acá. Claro, dejaba a los hijos, mi mamá, mis hermanos, todos. Mi proceso, sí, nuestro proceso. Entonces para mí eso no fue fácil, yo no aguanté mucho fuera y decidí retornar. Decidí retornar y un poco con el perfil más bajo, pero como, hey compañeras, aquí estamos, toca seguir. Y bueno, eso fue, y después nuevamente nos amenazaron. 3 años, como 2 años después de haber retornado y estar reconstruyendo todo ese tejido, nos amenazaron nuevamente, pero dijimos, toca seguir, esa es nuestra apuesta, toca seguir. Y lo que sí es, vuelvo y digo, se refuerzan mucho pues las medidas de autoprotección. Una de las cosas es que ya todas estábamos más pendientes la una de las otras. Sí, activamos ciertos mecanismos también muy propios de nosotros como comunidades negras de protección. Pero no tenían protección del Estado. No, para nada, para nada. Y bueno, lo más reciente pues fue las amenazas del año pasado, en julio, cuando me dicen que tengo que salir del territorio. Pues nosotros hemos continuado en todo este trabajo, no solo de reconstrucción del tejido social, sino también, primero, de pedir el acuerdo negociado al conflicto, ¿sí? Que el gobierno y las Fuerzas Armadas se sentaran a dialogar